Toda Andalucía está con la familia de Antonio Ramos. Luto y consternación entre sus compañeros, agentes de la Policía Nacional de Málaga. El subinspector, como ya sabéis, falleció ayer jueves después de impactar a primera hora de la mañana su vehículo con 3 delincuentes que circulaban en sentido contrario a la altura de Torremolinos. Antonio, 48 años, deja viuda y 2 hijos de 17 y de 14 años. Esta mañana, a estas horas, sus familiares, amigos, familia, le van a dar su último adiós y le van a imponer la cruz al mérito policial a título póstumo. En ese funeral se encuentra nuestra compañera María Lamas. María. Así es, Toñi, esa medalla, como bien decías, esa medalla a título póstumo se la van a otorgar en esta Comisaría Provincial de Málaga a lo largo de un acto homenaje que está a punto de comenzar. En estos momentos estamos a la espera de la llegada del féretro de Antonio Ramos y, como veis, sus compañeros, inspectores y subinspectores de esta Comisaría Provincial de Málaga le van a realizar un pasillo de honor. En ese pasillo, a lo largo de ese pasillo, va a circular el féretro y, como veis, sus compañeros del GOTAN, como sabéis, la unidad a la que pertenecía Antonio Ramos, una unidad nocturna especializada en la lucha contra el robo, pues sus compañeros, 12 de esos compañeros, van a portar su féretro a lo largo de este pasillo de honor. Hay mucho dolor por la pérdida de Antonio Ramos entre sus compañeros, entre sus familiares. Hemos tenido la oportunidad de hablar con su tía Charo hace unos segundos y me decía: se ha ido una persona fundamental en mi vida. Estamos pendientes de la llegada del féretro, enseguida os pedimos paso. Muy bien, María. Vamos a contar todos los logros de Antonio Ramos y vamos a estar acompañando a la familia y al Cuerpo Nacional de Policía en este terrible suceso y en este día de luto. Nos está avisando María Lamas y interrumpimos el programa. Acaba de llegar el coche fúnebre a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Málaga con los restos del subinspector Antonio Ramos. Sus compañeros están dirigiendo y autoridades están dirigiendo para portar en sus hombros al Policía Nacional fallecido. Ahora esta imagen es en directo, un momento de muchísimo dolor. Una persona muy... Ahora Juan dibujará un perfil que lo conoce y tiene más referencia que nosotros, pero lo que nos cuentan es que era un hombre muy responsable, muy querido entre sus compañeros, muy trabajador, deja viuda con 2 hijos adolescentes y, bueno, la mala suerte. Tenemos que hablar de mala suerte, de cuando volvía en el coche de su mujer, iba en un todoterreno, en un Volvo, y cuando ya volvía después de haber estado toda la noche de servicio. Ayer nos hablaba un compañero y nos contaba que habían tenido una noche buena, lo que ellos consideran una noche buena porque había intervenido en una operación. Y bueno, tuvo la mala suerte de encontrarse en esa autovía con la muerte de frente, con estos delincuentes que iban a 200 kilómetros por hora y impactó contra ellos. María, cuéntanos qué es lo que estás viviendo. Mucha emoción contenida en estos momentos a las puertas de la Comisaría Provincial de Málaga. Ya portan sus compañeros del GOTAN ese féretro cubierto por la bandera de España. Como decía, esos compañeros del GOTAN, que es esa unidad nocturna de lucha contra el robo que codirigía Antonio Ramos con otro compañero. Silencio absoluto a las puertas de la Comisaría Provincial de Málaga, donde las banderas ondean a media asta, no solo en esta comisaría, en las comisarías provinciales, en las comisarías de toda España, en honor de Antonio Ramos. Ay, la viuda. Inspectores y subinspectores terrible, firmes, y no solo de policía, también miembros de otros cuerpos, por ejemplo, también del Cuerpo de Bomberos. Y en estos momentos ese féretro ya está atravesando ese pasillo de honor que le están realizando sus compañeros, y detrás su familia, su viuda, sus 2 hijos de 14 y 17 años, que se quedan huérfanos de un padre, de una persona ejemplar ante todo, también de un policía ejemplar, como me decían ahora sus compañeros, incansable, trabajador, compañero, siempre dispuesto a ayudar.
y se acercan hasta donde estamos los medios, muchísimos medios de comunicación. Y el saludo de sus compañeros, como decía, inspectores al paso del féretro. Es un momento de, yo creo que de respeto. Vamos a guardar silencio. Sí, María, de respeto, de dolor y de silencio. Un silencio solo interrumpido por el lloro desconsolado de sus familiares. Es un momento de muchísimo dolor, Toñi. Ya se dirige ese féretro al interior de esta comisaría provincial, donde se va a desarrollar un acto homenaje, donde se le va a imponer esa medalla con distintivo rojo a título póstumo. Y en el interior muchísimas autoridades, el director general de la Policía, delegado del Gobierno de Andalucía, subdelegado del Gobierno en Málaga, que van a participar también junto a su familia destrozada, como acabáis de ver, en ese último adiós a una persona ejemplar, a un policía ejemplar. Decía un compañero suyo, si hubiera que clonar al policía perfecto, ese sería Antonio Ramos. La imagen, la realidad es que la imagen es la viva imagen del dolor de sus compañeros y de su familia, ¿no? Creo que no hay nada que se pueda parecer a esto, ¿no? Toñi, yo vengo de allí, estaba allí esta mañana y el nivel de desolación que he visto hoy, desgraciadamente ha habido algún otro caso también desgraciado, ¿no? en actos de servicio, pero es que es verdad que Antonio era una persona muy querida dentro de la policía. Era el pilar, es que mira, hubo una conversación ayer con varios de sus compañeros, con varios de los GOTAN, y hasta incluso el propio jefe de la unidad me decía, dice, no, es que era mejor policía que yo. Que lo diga es un jefe de su mano derecha, yo creo que habla muy bien de los dos, ¿no? Y esto que decía María ha sido el titular que hemos elegido nosotros para el periódico, el que decían que el policía perfecto era Antonio, o sea, una persona que además, según lo describen sus compañeros, no descansaba nunca, tenía un ordenador en la cabeza, siempre cualquier matrícula conseguía relacionarla porque la recordaba y la veía en la calle y conseguía sacar un servicio. Mucho olfato, una persona, ¿no? Muchísimo olfato policial, con un historial, 3 medallas blancas que son muy difícil conseguirlas y es muy difícil conseguir 2 en tu propio cuerpo y una que te las dé la Guardia Civil. Y Antonio tiene una medalla incluso de la Guardia Civil. Ahora desgraciadamente tiene la roja a título póstumo, pero una enorme pérdida. Aparte para la familia, el hijo estaba haciendo la selectividad ayer. A ver si la administración tiene corazón y le permiten hacerla otro día porque la criatura tuvieron que darle la noticia en medio del examen. 2 hijos maravillosos, con uno de los compañeros que yo hablaba ayer, que es íntimo de la familia, me decía que el niño un virtuoso del ajedrez, con una cabeza como el padre, la niña, por lo visto, también con un talento para el hockey hierba. O sea, una familia feliz y una mujer que estaba esperando lo que volviera a su casa del trabajo. Una muerte. María, ¿qué va a pasar ahora? María, cuéntanos. Sí, se va a desarrollar ese acto homenaje. Nos han dicho que va a ser una cosa corta, de apenas 15-20 minutos, donde se van a leer unas palabras, se le va a entregar a la familia, se le va a imponer primero al féretro y luego se le va a entregar a la familia esa medalla a título póstumo con distintivo rojo, y después el féretro va a ser trasladado al cementerio de Málaga, donde también de manera íntima su familia le va a dar su último adiós. Bueno, os vamos a contar cómo sucedieron los hechos, unos desgraciados hechos, que acababa con la vida de un hombre ejemplar, de un policía nacional, de un pueblo precioso de Málaga, que hoy está de luto, Penarrabá. Vamos a contaros y recordaros qué es lo que ocurría ayer. Lo que iba a ser un robo más en su historial delictivo acabó en tragedia. Los 3 ladrones atracaban esta farmacia a primera hora de la mañana. Accedieron al negocio tras manipular el sistema de seguridad, pero acabaron yéndose sin botín porque no consiguieron abrir la caja. Terminaron dándose a la fuga en un coche de gran cilindrada. A partir de ahí se inicia una persecución a gran velocidad, huyendo de la Policía Nacional y de la policía local.
Al cabo de unos minutos, en la salida hacia Torremolinos, los ladrones chocan frontalmente con el coche de Antonio, subcomisario de la Policía Nacional, que volvía de terminar su turno. Los delincuentes y Antonio morían en el acto por la violencia del choque frontal. Los investigadores tratan de averiguar ahora si este policía intentó frenar a los ladrones de forma intencionada con su propio vehículo. La conmoción por la muerte de Antonio es total. Era un compañero excepcional, un policía de raza. Antonio estaba casado y era padre de 2 hijos de 14 y 17 años, que tendrán que vivir sin él a partir de ahora, pero del que podrán sentirse orgullosos, porque todos lo definen como un buen policía y una mejor persona, que siempre cumplió con su deber y cuya trágica muerte les marcará para siempre. Tienes más datos, ¿no, Juan? De cómo se desarrolló la persecución. Hay algunos datos que son bastante curiosos. La policía local, una patrulla de la policía local, que es la que se encuentra a estos individuos en la puerta de la farmacia, ya les corta el paso en la propia avenida López de Rueda, en el puerto de la Torre, y consiguen escapar de ese primer corte subiéndose a la mediana. Se dirigen a la autovía y ahí alcanzan tal velocidad, por encima de 200 kilómetros por hora, que los policías locales lo acaban perdiendo. Hay un primer momento donde ellos ya dan aviso a todas las unidades, iban detrás de una banda que había robado 13 farmacias en la provincia. O sea, la situación era compleja. Los pierden de vista, como os digo, pero hay un momento en el que los ladrones, para intentar despistar a la policía, se colocan detrás de un tráiler y empiezan a circular, de haber ido a 200 por hora, a circular muy despacio detrás del tráiler, pensando, nos van a adelantar y no se van a dar cuenta. ¿Qué pasa? Que otra unidad que había oído por radio que se buscaba un coche de esas características se lo encuentra detrás del tráiler. Se coloca al lado y ve que va encapuchado el conductor. Dice, son ellos. Empiezan a perseguirlo, otra persecución de nuevo, los pierden de vista, pero los policías locales llegan a cruzarle el coche delante en la autovía y se paran. Golpean el coche de la policía local, pero se paran. Ahí el policía que va de copiloto se baja del coche y se va hacia ellos para identificarlo y creía él detenerlo. Y en ese momento lo que hacen es echar marcha atrás, dan la vuelta en medio de la calzada y entonces empiezan a circular contravía. Los policías, para no poner en peligro a nadie, vuelven al coche, reanudan la persecución, pero en el carril bueno, es decir, yendo en el sentido lógico de la marcha. Y lo que se dan cuenta es que hay humo en la calzada. Ahí sí es como se dan cuenta de que se ha producido un accidente. Y hay que decirlo porque la pena es que no hayamos podido hablar de un rescate, pero esos policías locales se han jugado la vida. Cuando llegan, el coche de Antonio ya está ardiendo. Y se dan cuenta que Antonio todavía en ese momento tiene algo de vida. Rompen los cristales, son ellos, al principio pensábamos que eran los bomberos, pero son los policías locales que estaban persiguiendo a los ladrones los que sacan a Antonio del coche con el coche ardiendo. Madre. Y empiezan a practicar las primeras maniobras y desgraciadamente no podemos hablar de que le han salvado la vida, pero se jugaron la suya para intentar salvarlo. Qué barbaridad de mi vida. Así fue. Qué barbaridad, Juan. Así fue como ocurrió. María ha podido hablar esta mañana con alguno de los familiares de Antonio. María, madre mía. No, hay que decir que están pasando el peor momento de sus vidas, ¿no? Yo creo que lo acabamos de ver, ¿no? Nos hemos emocionado cuando hemos visto a su viuda, a sus hijos, familiares que acompañaban ese féretro al interior de esta comisaría provincial de Málaga, donde se está desarrollando ese acto. En unos minutos, de nuevo, el féretro va a salir hacia el cementerio de Málaga, le van a volver a hacer un pasillo de honor. Y en esos momentos, antes de que llegara el féretro, ya eran muchos los familiares que se acercaban hasta aquí y hemos tenido la oportunidad de hablar con Charo, tía de Antonio Ramos. La verdad es que era un momento de muchísimo dolor, pero ha tenido la fuerza para decirme, era una persona fundamental en mi vida. La vamos a escuchar. Entiendo que es un impacto, ¿no?, la noticia. Muy impactante. Antonio lo definen como un gran policía, un gran compañero y me imagino que un sobrino. Era fundamental en mi familia, como él, como su padre. Una persona muy especial. Lo siento muchísimo. El padre de Antonio también era policía. ¿El padre de Antonio también era policía? Sí. Bueno, pues nosotros estamos, María, muy pendientes de todo lo que suceda y acompañando, por supuesto, desde el respeto a una familia rota.
por el fallecimiento, y también nuestro homenaje a Antonio, por supuesto, por todo lo bien, por todo lo bueno que ha hecho por nuestra sociedad. Emotiva despedida y sentido homenaje a Antonio Ramos, su inspector fallecido ayer por la mañana cuando volvía de una noche de servicio al impactar contra un coche donde había 3 ladrones, 3 fugitivos que circulaban en sentido contrario. Mucha emoción. Allí ha estado María Lamas. Llevan toda la mañana, María, despidiéndose de este gran hombre. Buenos días de nuevo, María. Buenos días de nuevo, Toñi. Exactamente. Fíjate que hace una hora y media, alrededor de una hora y media que ha transcurrido desde que ese acto ha acabado, y aquí todavía a las puertas de esta Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga todavía se palpa la emoción, la consternación, el silencio es total. Enseguida vamos a hablar con Miguel Ángel. Él ha estado dentro, en el interior de ese acto homenaje, ese acto que arrancaba alrededor de las 10 de la mañana con la llegada del féretro, atravesando ese pasillo oficial que han realizado sus compañeros. Yo me quedo con 2 momentos, ¿no? Esa mirada perdida de su viuda, de la viuda de Antonio, ese dolor de los hijos. Recordemos, 2 hijos huérfanos de 14 y 17 años. En ese acto homenaje, como recordamos, le han impuesto esa medalla al mérito policial con distintivo rojo a título póstumo, desgraciadamente. Y también a la salida del acto han vuelto a aportar su féretro sus compañeros del GOTAN, que, como sabéis, es esa unidad nocturna de lucha contra el robo que Antonio codirigía desde hacía 7 años. Y sus compañeros del GOTAN, cuando han dejado el féretro en el coche fúnebre, se han derrumbado, se han abrazado, han llorado y han querido tener estas palabras para su compañero. Los escuchamos. Teníamos juicio al día siguiente y nos dijo, bueno, mañana nos vemos. Y me dijo, llévate 20 euros que luego nos vamos a hinchar cerveza, que le gustaba mucho. Y nada, me llama el compañero, y Antonio, que ha fallecido. Digo, imposible, digo, si lo dejas hace 3 horas. Que sí, ya lo puse en manos libres, y empecé a mirar el grupo y ya vi la noticia que había fallecido, que había tenido un accidente, volvió a su casa. Yo creo que ya son. ¿Cómo era Antonio como compañero? No me Nada, Antonio se podía considerar un verdadero profesional, de los pies a la cabeza. Si había que determinar que era un policía, ese era Antonio. Ya está, ahora mismo estamos en una situación un poquito tal, pero que sepáis que Antonio era un policía de los pies a la cabeza. Si había que decir que era policía, ¿qué significaba ser policía? Ese era Antonio. Un profesional. No fuera de servicio trabajando desde su casa, ¿eh? Fuera de servicio trabajando desde su casa. Un policía 24 horas. 24 horas. Esto no ocurre si no es verdad. No te digo yo que no. Todos los días contamos aquí noticias muy duras y muy duras de encajar, y mucha gente que fallece, pero si no hay una consternación y un dolor, y si ese hombre no era un hombre extraordinario, esto no ocurre. Estás, María, con Miguel Ángel Millán, que era compañero, ¿no?, de Antonio. Exactamente, Policía Nacional. Muchas veces habéis coincidido en muchas intervenciones. ¿Cómo era Antonio? ¿Cómo lo recuerdas? Hemos coincidido en muchas intervenciones durante la noche. Como compañero, excelente. Como policía, inmejorable. Y como persona, como desde el punto humano, extraordinario. Sí, exactamente. Su falta, sí. No, que vamos a echarlo en falta muchísimo. Y más sus compañeros del grupo GOTAN, desde luego. Nosotros hemos coincidido, yo estoy Radio Patrulla en la calle, y digo, hemos coincidido muchas veces, y nada más que puedo decir que es un gran profesional de la policía, de los que se le pueden llamar policía. Tú has estado en el interior de la comisaría, sí. Has vivido el acto, que entiendo que habrá sido duro, sobre todo por la familia, que estaba destrozada. Todos los actos donde se nos va un compañero, un ángel custodio, pues son muy duros. Este acto ha sido íntimo, sinceramente, pero con una intensidad y una sensibilidad muy grande. Se ha sentido la emoción en el interior y, bueno, y el malestar, me refiero, la sensibilidad de los compañeros que no han podido y han roto en lágrimas. Y sobre todo cuando se le ha impuesto esa medalla al mérito policial con distintivo rojo. Es así, ¿verdad? Sí, una medalla con distintivo rojo que desde la Confederación Española de Policía, Confederación Española de Policía, como secretario provincial, pues agradecemos la presencia del director general de la policía, así como el director adjunto operativo, pero sí es verdad que esa distinción con distintivo rojo
debería haber sido con distintivo de color oro. El rojo se está dando para cuando hay lesiones en actos de servicio, lesionados. Pero cuando fallece en actos de servicio, el mérito debe de ser de color oro, que incluso es una parte económica que en este caso será para la viuda y para los huérfanos. Pero ahí queda, eso me imagino que de momento no puede haber un cambio. Bueno, todo lo que cambio sabemos que se puede cambiar, sí. Nada más que tenemos que ver cómo está funcionando hoy en día la política, ¿no? Y si quiere el Ministerio del Interior podía revocar y cambiar esa distinción y dársela de color oro. Se la ha merecido, desde luego, muy merecida. Sobre todo por su trabajo anterior, ¿no? Su trabajo anterior, intachable, de ellos 100 y pico de felicitaciones públicas y 2 medallas en mérito policial con distintivo blanco. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Nuestro más sentido pésame a toda la agradece. policía. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias María Lamas por haber estado ahí toda la mañana. Yo no entiendo muy bien el tema de los Bueno, acabo de recibir, mientras estaba Miguel Millán explicando esto de otro sindicato policial que denuncia exactamente lo mismo. La medalla, el matiz creo que está en si es acto de servicio o no. La que le anda con distintivo rojo está pensionada, lleva una pensión que recibirá la viuda y con distintivo oro en la máxima condecoración que da la policía y que creo que por si no estoy equivocado, que es cuando además de eso está considerado acto de servicio aquí. Aquí el tema tiene muchos matices porque iba hacia su casa ya, pero... Es in itinere, estaba yendo y volviendo. Hay que todavía esperar a la investigación a ver qué es lo que pasó ahí. En el menor de los casos es un accidente laboral. Eso es. Estaba volviendo de a su casa después de trabajar. Igual Interior se lo puede replantear y más con la trayectoria de Antonio.